¿Qué tal? Te saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Con la bendición de Dios vengo aquí a compartirte algo precioso. Adorar a Dios en medio de las pruebas es amarlo. ¿Sabes por qué te digo? Adorar a Dios en medio de las pruebas, de las dificultades, de los procesos, no solamente cuando Dios te bendice, te da y te da sobreabundantemente salud, bendición, armonía, paz, no solamente ahí, sino también adorarle en medio de lo que tú pasas día a día, en tus pruebas, en tus dificultades, en las condiciones que tú te encuentras, es amarlo a Él. Y no solamente porque te da, sino porque es Dios. Por encima de todo, Él es Dios. Porque en las pruebas solamente vamos a ver esa mano de Dios sobre nuestras vidas. Te quiero compartir esta reflexión con la bendición de Dios, porque también a mí llegó. La que te habla viene de pasar muchas pruebas, y en medio de esas pruebas yo vi la mano de Dios glorificarse en mi vida. Recuerdo cuando yo estaba ya destinada con el propósito de Dios para venir a sus caminos, Dios llevó a mi madre, y aceptar su partida fue lo más doloroso en mi vida. Y a los pocos meses, la pérdida de mi abuelito. La que te habla fue lejos en busca de él, de verlo y rescatarlo con el favor de Dios en medio de que se había ahogado. No supe dónde él estaba, pero la que te habla siempre le gusta esos grandes retos de la vida. Nos fuimos, con la ayuda de Dios, Dios levantó instrumentos, ángeles, para yo poder estar ahí. Y me fui al rescate de mi abuelito. Le encontramos al segundo día de que él había fallecido ahogado. Levantamos su cuerpo con el favor de Dios y lo trajimos a la ciudad de Pucallpa. La que te habla viene de haber pasado esos procesos duros. Incluso cuando me mudé a la ciudad de Tacna, Dios me había bendecido con mi segundo bebé. Había quedado embarazada con el favor de Dios, pero también al mismo tiempo me decía que ese bebé no va a nacer. Y fue ahí donde me practicaron el degrado. Ya llevaban 12 semanas de estar gestando, pero ahí pude ver el ataque del enemigo que venía contra mi vida. Pero Dios fue bueno porque hoy en día yo te comparto la palabra de Dios, porque vi en ese momento la gloria de Dios sobre mí. Cuando llamé a mi pastor de Huancayo, me dijo: agradece, hija, porque el enemigo venía por ti, no solamente por tu bebé, venía por ti. Con la bendición de Dios y en su voluntad, logré salir de eso. Y al momento que yo estaba tratando de lograr salir de ese proceso, viene el estado de salud de mi papá mal. Y cuando Dios me muestra justamente en eso de la madrugada, 12 de la noche, cuando me levanté a preparar la teta de mi bebé, Dios me mostró una escena muy, pero muy impactante en mi vida. Me mostró a mi papá que me estaba empujando en un columpio. Todo era blanco, y al término que me empujaba en un columpio, me mostró en una cama con un mosquitero blanco, todo celestial. Y que me decía mi papá: hijita, oñorita, me decía, ven por acá, es tiempo que yo vaya, es tiempo que ya me vaya, es el momento. Y yo me postré ese día en la cocina y dije: Dios, no, le dije yo. Luego me volvió a mostrar la escena donde mi papá me estaba empujando en el columpio, y luego se desaparece de mi vista. Ahí Dios me dice que me prepare, porque Él necesita fortalecer mi corazón, y que la muerte de mi padre está por llegar. La partida de mi padre está por llegar, porque es voluntad de Él.
Yo le pedí a Dios que no en su misericordia, pero nunca podemos pedir a Dios no. Nunca podemos decir no. Heme aquí, Dios, aquí estamos para tus pruebas, para tus procesos, aquí estamos, Dios. Porque eres tú queriendo glorificarse en cosas grandes hacia nosotros. En mi proceso matrimonial me acuerdo que cuando yo lloraba, me dijo el Espíritu Santo, cuanto más llore, mayor será tu bendición. O sea, yo tenía que creer en ese momento, a pesar de que mis ojos no veían nada. Yo tenía que declarar, decir que Dios está obrando conforme a su voluntad, y lo hizo de manera impactante. Dios llevó a mi madre, Dios llevó a mi padre, Dios llevó a mi bebé, a mi segundo bebé, porque tenía planes y propósitos de fortalecer mi corazón. Y te preguntarás, ¿pero por qué Dios trabaja así? Porque Dios es Dios. No podemos discutir los planes de Dios en nuestras vidas. Adorarlo en medio de las pruebas es de grandes. Es amar a Cristo cuando estás arriba, cuando estás abajo. Amarlo por encima de todas las cosas. La que te habla viene de muchas pruebas, de muchos procesos, pero yo glorifico al nombre de Dios, porque sé que su victoria es mayor y sobrepasará todo límite, porque es así Dios. Dios, cuando un hijo le es fiel, Él es fiel también con sus hijos. Yo te vengo y te comparto esta poderosa palabra. La fidelidad del cristiano no se ve cuando el cristiano está arriba, sino cuando el cristiano, el Hijo de Dios, está abajo. Si en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, dice la palabra de Dios. Porque supiste resistir, supiste amarme, adorarme en medio de los procesos y en medio de las dificultades. Ese es el Dios a quien yo amo. No porque me bendice, no porque me da, sino porque se hizo el motor en mi día a día, el motor de mi vida, el corazón de mi vida. Dios representa en mi vida todo lo que hoy en día tengo, hasta el piso que piso, hasta la comida que yo tengo en la mesa día a día, hasta porque me levanto con vida, con aire para respirar, es gracias a Dios. Aprenda a ser más agradecido con Dios. Aprenda a amarlo en medio de las pruebas. Ahí Dios te quiere llevar a conocer su grandeza de su poder. No solamente des gracias a Dios cuando te bendice, cuando tienes abundancia, sino sé fiel con el amor eterno a Dios, aún en medio de las tormentas, aún en medio de las pruebas, aún en medio de las peripecias que tú estás viviendo. Séle fiel, adórale a Dios, engrandece su nombre, exalta su presencia, porque Dios viene por esos hijos verdaderos. Ahí Dios conoce a su hijo verdadero. Nunca te olvides, Dios escudriña corazones. Dios sabe qué es lo que quieres y qué es lo que desea. Dios sabe lo que yo deseo, sabe lo que yo quiero, pero yo glorifico el nombre de Dios. A pesar de mis pruebas, a pesar de mis procesos, lo glorifico porque yo sé que mayor es su fidelidad que mi fidelidad hacia Él. Yo te comparto esta poderosa palabra de Dios con la bendición que Él me da justamente cuando me estaba dando mi baño. Dios me dio esta palabra, esta reflexión para compartírtelo por medio de su Espíritu Santo. Engrandece su nombre. No te detengas y no te quejes cuando pases pruebas. Agradece, exalta el nombre de Dios. Dios, gracias. Yo sé que es difícil, pero no es imposible. Un corazón agradecido a Dios te lo habla, porque ese es el agradecimiento total de Dios hacia mí. Y yo vivo junto con mi familia para exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para exaltar su grandeza, para exaltar su soberanía y sobre todo su amor que dio en la cruz del Calvario por amor a mí, a mi familia y a su creación preciosa. Dios te bendiga en este fin de semana. Seamos más agradecidos con Dios. Dejemos de quejarnos por tanto. Que Dios te bendiga. Hasta otra oportunidad.